Sin más preámbulo, démosle el saludo. Allí está Karina, bienvenida, por fin podemos encontrarte y verte. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación, pastor. Es un honor para mí estar en Conexión Vida. Bueno, para nosotros más razón de estar contentísimos de poder darte la bienvenida a esta programación que llevamos todos los días, de lunes a viernes a través de Conexión Vida, a través de Vida Radio en la Red y por supuesto a través de Cultural Celestial Estéreo. Vamos a continuar en esta noche conversando con Karina y por supuesto con cada uno de ustedes, mis queridos oyentes que todos los días nos acompañan. Vamos a investigar, vamos a indagar en la vida de Karina, vamos a saber lo que Dios está haciendo y cómo ha llegado hasta este lugar. En pocos minutos daremos inicio oficialmente a nuestra entrevista, pero queríamos, Karina, que te sientas a gusto, te sientas en casa. Toda esta familia de Conexión Vida te dice bienvenida. Gracias, de verdad. Muchas gracias. De modo que si usted en el transcurso de la entrevista, mi querido oyente, tiene alguna pregunta, por favor, anótelo allí, déjenos saber qué pregunta tiene y vamos a interactuar con nuestra invitada y por supuesto que hoy también estaremos orando por milagros. Veamos lo que dice la palabra de Dios allí en la escritura de este día. Si usted está llegando, déjeme llevarlo allí. Dice, y el vaso que él hacía, hablando del alfarero, de barro, se quebró en la mano del alfarero. Esta noche vamos a hablar de quebrantamiento. Y tornó y lo hizo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. En otras palabras, se rompió el vaso, se rompió la vasija y el Señor dijo, no me doy por vencido, no te voy a desechar. Así roto como estás, todavía tengo la posibilidad de hacer algo mejor contigo. Y esta noche mi llamado es para ti, tú que te sientes desechado, tú que te sientes quizás sucio, quizás te sientas mal, quizás has fallado o quizás no, quizás está todo bien en tu vida, pero en algún momento va a llegar a tu vida situaciones. Dios no te va a desechar. Lo maravilloso de este Dios que nosotros predicamos, este Dios que nosotros experimentamos y vivimos día a día, es un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que transforma y un Dios capaz de hacerte mejor. Aquí en Estados Unidos, los que vivimos aquí, cuando compramos algo lo podemos devolver y nos devuelven el dinero sin pregunta, a veces no preguntan nada. Nuestro Dios tiene una garantía mejor que esa. No te devuelve el dinero, no, toma el producto y lo hace mucho mejor que como estaba inicialmente. Esa garantía no tiene comparación y es lo que Dios esta noche quiere hacer con todos nosotros. Bien, entonces está con nosotros nuestra querida Karina. Bienvenida, Karina. Vamos a presentarte, vamos a saber un poco acerca de ti. Vamos a indagar un poquito acerca de dónde eres. Cuéntanos un poco de ti. Ya sabes, bienvenida, toma tu tiempo. Sí, bueno, no, yo soy venezolana. Tengo apenas 2 años en Estados Unidos. Dios me trajo a este país con un propósito y de verdad que ha sido una bendición para mí poder entender el propósito de Dios en mi vida y saber cuando pude discernir ese propósito y pude enfocarme para que se cumpliera, que es nada más y nada menos que el Rescate de Almas, que es una trilogía, son 3 libros que narran mi testimonio. Literalmente está basado en una novela, porque hay personajes que son de la vida real, como es el mío, y hay personajes que Dios me dio la idea creativa para crearlos, que no son de la vida real, pero que nacen con el solo propósito de guardar los testimonios de las personas que sí formaron parte de mi realidad. Y bueno, en otras palabras, o sea, estás narrando, escribiendo en tu libro, en tus libros, ya van 3, una trilogía de libros. Estás narrando entonces tu testimonio allí. Sí, es mi testimonio. Es tu testimonio y le has puesto personajes, has cambiado algunos personajes para no, pues, obviamente, no quizás perjudicar o bendecir a otros que están en tu vida, ¿no? Sí, básicamente. Sí, realmente cuando Dios pone en mi corazón que tengo que escribir estos libros, yo tuve temor de hacerlo y le pedí a Dios que hiciéramos
una estrategia, y en eso me dio aquel versículo bíblico que dice, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, y yo llegué y sentí la libertad de dejar que mi mente fluyera cuando escribía, y salió Rescate de Almas. Es Amén. realmente, yo a lo largo de estos libros trato de narrar mi relación con Dios, narrar cómo Dios me rescató. Yo viví procesos muy difíciles. A mí me diagnosticaron muchas enfermedades crónicas e irreversibles como la psoriasis, el hiperinsulinismo, Pero no, pero el ya, hiper... ya va porque te me estás adelantando mucho y nos estás contando la historia y después vamos a querer saber más. Pero vamos a empezar desde el principio. Entonces, ¿eres de Venezuela? ¿De qué parte de Venezuela eres? Sí, eso es algo muy complicado, Oh, porque yo oh, ok. nací en Maracaibo, pero solo nací. Mi mamá de allí se fue a Maturín, el estado Monagas, donde yo crecí, estudié en la Universidad de Oriente, soy licenciada en Gerencia de Recursos Humanos, eh, y cuando me gradué en la universidad me voy a vivir a Puerto Ordaz. Estamos Ok, hablando del año 1999. por ahí, Y ok. sí, empiezo a trabajar en las empresas básicas de Guayana, y ahí viví el resto de los años que viví en Venezuela. Muy bien, entonces ya sabemos que es una venezolana que viajó en diferentes partes del país, estudiada, egresada de la universidad en Venezuela y bueno, ya por lo que nos ha dicho, hace 2 años está radicada aquí en los Estados Unidos. Bueno, para poner en contexto a nuestra audiencia, ella es escritora, ella es comunicadora, pero sobre todo hija de Dios. Eso lo dejamos claro, ¿verdad? Ella dice, no, no, a mí no me pongan muchos títulos. Yo soy una hija de Dios. Tu experiencia en el Señor viene de una familia cristiana, viene de una familia de la tradición, de la religión tradicional. Cuéntanos tu experiencia en tu crecimiento. Sí, realmente tuve el privilegio de tener unos abuelos pastores, porque aunque no fueron reconocidos como tal, para mí eran unos pastores, porque desde que yo tengo uso de razón, mis abuelos le sirvieron a Dios por más de 50 años en una iglesia en el estado Monagas, en la Remanente de Dios, y después de allí ellos nunca dejaron de servirle a Dios y fueron los creadores, los pioneros en la iglesia Camino a la Santidad en Venezuela. Y ha sido algo muy maravilloso. Yo tuve mi primer encuentro con Dios a los 9 años. A los 9 años, muy, muy niña, de modo que tiene experiencia y sabe realmente lo que es una vida en Dios, viene de una tradición, de una familia cristiana y bueno, pues obviamente estaremos indagando más acerca de la vida de Karina y sobre todo la parte importante es esa obra que está haciendo, esos libros que está escribiendo y el propósito fundamental que es alcanzar esas 10,000 almas. Vamos a escuchar eso, a ver cómo va eso y cómo podemos nosotros integrarnos y ser parte de ese maravilloso ministerio de alcanzar las almas, que realmente fue algo a lo cual todos hemos sido llamados. Llegamos a las 8:23. Saludamos cordialmente a toda nuestra audiencia a través de Cultural Celestial Estéreo todos los días en vivo y en directo para ustedes a través de Vida Radio en la red. Estamos transmitiendo Conexión Vida. Esta noche es noche de milagros. Esta noche no hay excusa de no poner tu petición, de poner allí tu mensaje de oración. Queremos orar. Estamos en guerra y a eso fuimos llamados, a estar en guerra. El reino de los cielos sufre violencia. Ayer empezamos una serie sobre Jeremías. Estábamos hablando acerca de cómo ese proceso en la casa del alfarero, allí donde Jeremías fue llevado por Dios, donde vio exactamente cómo se hacía esa vasija y cómo era el propósito de Dios para la humanidad a través de ese ejemplo. ¿Cómo te habla Dios a tu vida, Karina? ¿Cómo te comunicas con Dios? ¿Cómo sabes tú cuando Dios te habla algo? Es un secreto. Es un secreto, pero estamos en una Sí, entrevista. ¿Alguna pista pero tendrás que darnos? realmente Dios a mí, he ido creciendo espiritualmente, porque yo ciertamente, como les conté, viví una infancia en el Evangelio, pero
a los 16, 15 años me aparté de los caminos del Señor y duré muchos años apartada. Pero es cuando ya tengo una edad madura, cuando ya tengo a mis hijas, cuando Dios me introduce en procesos muy fuertes y yo vuelvo a los caminos del Señor, y es allí donde nace nuevamente, empieza mi relación con Él desde cero, porque Ok. así Él mismo me lo dijo: hagamos algo, empecemos desde cero. Borrón y Y cuenta nueva. sí, Dios hizo conmigo borrón y cuenta nueva y me dio Sí, una señor. oportunidad. De hecho, rescate de almas es rescate de almas, porque la primera alma que Dios rescató fue la mía. Claro. Bueno, yo creo que todos estamos en esa misma situación. Yo creo que Dios ha tenido una paciencia tremenda con cada uno de nosotros. Y yo creo que cada vez que vamos al Señor reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestros pecados, nuestros errores, allí está la misericordia, la gracia, esa sangre redentora. Y el Señor puede decir: sabes que, mira, vete, vete y no peques más, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, vete y no peques más. Esa es la historia que estamos tratando justamente, Karina, del libro de Jeremías, cuando allí estaba el barro siendo procesado para hacer una linda vasija, pero llegó un momento determinado en que esa vasija se rompió. Yo creo que es el inicio de muchas cosas importantes. Mucha gente, Karina, te va a señalar cuando caes, mucha gente te va a señalar cuando fallas, mucha gente te va a quizás a juzgar de una manera terrible cuando has fallado al Señor, pero para Dios eso es solamente el inicio de cosas nuevas, de cosas grandes, de cosas maravillosas, siempre y cuando estemos dispuestos a rehacer, a reconectarnos con Él y obviamente a reconocer nuestra falta y querer caminar hacia adelante. Pasó en tu vida a una tierna edad, te desviaste, saliste del camino. Cuéntanos qué pasó. Bueno, realmente el tener una vida muy íntima en la iglesia a veces tiende a ser un poco controversial y a querernos confundir. Yo me atrevería a decir que yo escuchaba la voz de Dios desde niña, pero el enemigo interrumpía mi relación con Dios, y yo era una niña y no sabía manejar las cosas cuando yo debía tener conocimiento o recibir alguna información para no sentir temor. Yo recuerdo que la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que tenía como 9 o 10 años, yo salí corriendo de la iglesia asustada porque no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Y porque en esos años la iglesia era como más cerrada, y no se tomaban muy a pecho lo de instruir al niño y decirle lo que estaban sintiendo. Y eso fue lo que realmente ocurrió y me separó de la presencia de Dios por un tiempo, pero era necesario que eso pasara. Era necesario que eso pasara, porque ciertamente, imagínate la mujer del flujo de sangre, sin el flujo de sangre, no hubiese Claro. anhelado tocar el manto, no Yo hubiese anhelado, no hubiese tenido las fuerzas para seguir adelante cuando le decían: ¿para dónde va ella? Esa no es la del flujo de sangre, échala para allá. Y ella seguía para adelante porque sabía que si tocaba el manto iba a ser sana. Y por eso nosotros debemos, yo soy de las que piensa que eso de que nos han hecho creer de que no podemos, que los procesos son malos, los procesos de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Los procesos malos son aquellos en los que nos metemos nosotros mismos por bobos, pero los que vienen de parte de Dios son necesarios para que podamos ser esa persona que Dios quiere de nosotros. Cuando yo llego a este país, yo no sabía que me iba a quedar en este país, porque yo vine temporalmente. Y cuando Dios me dice que debo quedarme y que hay un propósito y me habla de rescate de almas, yo me sentía realmente incapacitada para tal cosa. Y yo decía: ¿cómo voy a empezar esto? Pero cuando inicia la pandemia, pastor, cuando inicia la pandemia, que todos estamos encerrados, que menos recursos había, ahí yo me sentí como aquella viuda que le pidieron que le dieran la última harinita y el último aceite al profeta Elías. Así es. Y yo decía: Señor, tú me estás demandando, y me decía: escribe, escribe, escribe.
Y increíblemente cuando yo empecé a escribir, yo recuerdo que yo empecé a llorar, me metí en el baño y busqué la presencia de Dios y le dije, yo no sé cómo voy a hacer lo que me estás diciendo, yo no sé cómo empezar, hazlo tú. Y increíblemente Dios vio mi disponibilidad, porque Dios lo que quiere es disponibilidad, Él va a hacer todo. Increíblemente, pastor, empecé a escribir que no podía separarme y escribí más de 300,000 palabras a lo largo de esta pandemia y después yo siento que cada vez que yo iba escribiendo era como la multiplicación de la harina y del aceite de mi casa, porque Sí. sobrenaturalmente nos llegaba la comida, sobrenaturalmente nos llegaba todo, se pagaban los bills, nunca dejé de pagar nunca, o sea, nunca se retrasó nada, y era porque estaba escribiendo, entonces yo sentía, ahí fue que fui entendiendo que me estaba alineando al propósito y a la voluntad de Dios. Y esa parte es muy importante, justamente estar alineado, saber exactamente, discernir la voz de Dios, discernir ese llamado a hacer algo determinado. Jeremías se encontraba en una situación que él no sabía cómo desarrollar ese ministerio. Dios le dice, levántate y ve a casa del alfarero. Y estoy tomando esta historia porque esta semana vamos a estar hablando aquí en el programa, Karina, sobre ese proceso que es el mismo que vivimos cada uno en diferentes etapas. Siempre que nosotros alineamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón al plan de Dios y somos sensibles a la voz de Dios, entonces Dios empieza a desarrollar en nosotros las cosas que Él quiere hacer. He hablado con cantantes porque yo trabajo mucho con la parte musical y he escuchado el proceso de escribir. El Señor me ha permitido a mí escribir muchas canciones, las cuales también han sido grabadas, algunas de ellas, y puedo entender el proceso de escribir una canción, pero escribir un libro es mucho más allá que eso. ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Cómo empiezan a fluir las palabras? Vas al teclado y abres tu mente. ¿Cómo fue ese momento en que esa página blanca de la computadora empezó a llenarse de palabras? Fue un milagro, fue un milagro. Fue simplemente un milagro, porque entonces yo inicié viendo videos de YouTube de cómo escribir un libro y yo dije, no, esto no lo voy a poder hacer, pero sobrenaturalmente me sentaba frente a la computadora varias semanas, no lograba escribir nada, pero el día que me humillé delante de la presencia de Dios y le dije, Señor, yo estoy disponible para ti, yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo necesito algo más que me impulse a lograr lo que tú me estás diciendo, porque realmente, pastor, la voz de Dios estaba en mi oído, hazlo, hazlo, y yo decía, pero esa humillación entre la presencia de Dios, de decirle, no sé, pero estoy disponible, no sé, Amén. pero quiero hacerlo, con un corazón contrito y humillado, yo creo que esa fue la clave. Y desde esa Igual, madrugada yo abrí la computadora y yo empecé a escribir sobrenaturalmente. Y yo le puedo decir que al principio mi mente perseguía mi mente perseguía mis manos, pero después mis manos tenían que perseguir a mi mente, porque mi mente volaba sobrenaturalmente. Y cuando yo veo lectores hoy un lector me dijo, es increíble cómo está narrado todo, no se pierde el hilo, es impresionante. Y yo sé, pastor, que así como no era Moisés el que iba a dar la cara ante el faraón, sino el que sí. estaba con él, así como no era David el que fue a matar a Goliat, sino era Amén. Jehová de los ejércitos el que caminaba Así delante es. de él. Yo sé que así fue Dios el que escribió cada una de esas palabras que están allí. Claro que Por sí. eso es que cuando un lector me llama llorando que el Espíritu Santo lo ministró cuando leyó tal parte, cuando tal cosa, yo sé que la gloria es de Dios y quiero siempre ser esa obrera disponible, porque la mies es mucha
pero los obreros son pocos y son mucha la es. gente que tienen llamados. No, o sea, yo hace días oraba y yo pude ver en el espíritu cómo tanta gente tiene llamados, llamados grandes, llamados impresionantes, y las personas no son fuertes y valientes para lograrlos. Pero yo les vengo a decir a todas Así aquellas es. personas que están escuchando la voz de Dios, que Dios les está demandando hacer algo. Simplemente entréguenle su voluntad a Dios, díganle, aquí Amén. estoy disponible, Él los va a guiar, Él los va a ayudar. Rescate de Almas es el milagro de mi vida, o sea, porque yo sé que es un milagro. Es como, desde que me reconcilié con el Señor, yo sé los milagros que Dios ha hecho en mí, de dónde me ha sacado, me ha librado de la mentira, me ha librado de muchos pecados, pues, que a lo mejor no son tangibles a las demás personas, pero yo, que vivo en este cuerpo pecaminoso, sé de lo que Sabes, Dios me ha, exactamente. sé la transformación que Él ha hecho, sé la nueva Claro que mujer sí. que Él ha hecho en mí, Bu- y eso solo lo puede hacer Dios. Sí, Por eso es que señor. yo animo, y de verdad que creo que parte de mi llamado es animar a todas las personas. Si estás llamado a escribir canciones para Cristo, escríbelas. Si estás llamado a adorarlo, a predicar su palabra, ¿cuántos evangelistas que no están haciendo su trabajo de evangelistas? Y eso es algo que de verdad que es lo que llevo adentro, y tengo como un apuro en querer transmitir Claro. mi testimonio para que las otras personas vean. Nunca pienses que esperes tener las condiciones para Ajá. lograr el propósito de Dios en la vida. No, la viuda le estaban demandando que alimentara al profeta, y la viuda lo que tenía era un poquito Un de harina poquito y un poquito de solamente. aceite. Sí, Pero señor. cuando se le multiplicó esa harina por 3 años y ese aceite, cuando decidió obedecer Obedecer. y actuar Obedecer. y alimentar al profeta. Y así Sí, señor. muchos, cuando la mujer del flujo de sangre fue sana, cuando tocó el manto, cuando creyó, cuando tuvo fe, y así muchas personas. Cuando Moisés iba frente al mar, el mar estaba allí, y no fue de Obediencia. lejos que el mar se abrió, fue cuando ya estaban ahí, yo creo que ya se les estaban mojando los pies. Se le estaba metiendo el agua al rancho ya. Sí, ya tenían el agua encima porque se abrió el mar. Entonces, Bueno, por eso tenemos que avanzar. ahí está nuestra Karina Soto, 8:37 de la noche en Conexión Vida, conectando tu mundo con Dios. Escuchando el testimonio, usted que está llegando, bienvenido. Félix Guzmán desde República Dominicana nos dice presente. Aquí estamos en Venezuela. Milagros Ravelo, Estado Miranda diciendo presente. A ella, toda la familia Conde Rodríguez Ravelo, todo lo que están allí juntamente a través de ella. Enviamos un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Estamos con Karina Soto. Ella es escritora. Dios, a través de esta pandemia, puso en su corazón escribir un libro que ya se ha convertido en 3, ya es una trilogía, y el Señor la llevó, la motivó a escribir en tipo novela, el estilo novelístico. Y Dios, estamos hablando de que Dios, cuando da un propósito, nosotros tenemos que ser sensibles y obedientes. Ahí está la diferencia. Y lo que decía me gusta mucho, porque muchos de los que están aquí escuchando, viendo, tienen talentos y saben que Dios los ha mandado a hacer cosas grandes, pero no las han hecho porque se han puesto frente a ellos una cantidad de imposibilidades. Una mujer que pasó un periodo difícil en su vida, se reconcilió con el Señor, y a partir de ese momento Dios empezó a usarla para escribir. Algunas personas que no se han descarriado, algunas personas que no han salido del camino, algunas personas que han estado fieles a Dios dirán, pero bueno, a mí nunca me puso a escribir. A mí llega alguien recién llegado y ya lleva 3 libros. ¿Por qué? Y empiezan a criticar, empiezan a señalar, pero si ella está nuevecita, ella no tiene experiencia, o vemos a alguien que de repente Dios le da una voz para cantar, y nosotros que tenemos el talento no lo hacemos. Entonces, por favor, esta noche el llamado es para ti. Dios le dijo a Jeremías, levántate de ahí donde estás. Yo quiero revelarme tu vida, quiero mostrarte algo para hacer. Vamos a casa del alfarero. Allí te voy a señalar, allí te voy a hablar, allí vas a oír mi voz. En el momento que uno dice sí a Dios, Karina, en el momento que uno dice
Señor, aquí estoy presente, haz tu voluntad en mi vida. Dios empieza a fluir. Y estamos hablando con una escritora, no tenía la experiencia quizás, pero Dios ya la lleva por es el tercer tomo. Sí, disponible está en Amazon solo el primer tomo. El segundo tomo ya se firmó el contrato con la Pan House, mi casa editorial, y se publica para octubre 20. Y el tercero ya es para 2022. Bueno, vamos a hablar entonces del libro. Yo veo que tienes allí detrás de ti un libro a tu mano izquierda. Nos gustaría que nos mostrases la portada. Estuvimos viendo en estos días, estuvimos viendo muy de cerca Rescate de Alma. Vamos a ver, por aquí tengo el libro Rescate de Almas. Ahí está la fotografía de Karina, por supuesto. Vamos a ver el libro. Una vez más, déjanos ver el libro Rescate de Almas. Ahí está. Cuéntanos de ese libro. ¿Qué hay en esas páginas? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a leerlo? Se van a encontrar con una mujer que por muchos años se autodestruyó. Y el enemigo no tuvo que usar otra herramienta ni otro instrumento. Bastó con ella misma. O sea, ¿De qué manera fue esa autodestrucción? Lo que puedas contar. Sí, no, porque no les voy a contar Rescate de Almas. Obviamente. No, realmente les voy a empezar a contar desde que entré en los procesos que me llevaron a ese encuentro sobrenatural con Dios y que hasta hoy no me han separado y no quiero separarme nunca más de Él. Amén. Por eso es que yo siempre les digo a las personas que es importante experimentar ese encuentro, porque sin un encuentro íntimo con Dios sobrenatural es difícil mantenerse firme en el Evangelio. Y eso fue lo que yo viví a raíz de los procesos que Dios permitió en mi vida. Como les decía al principio, yo fui diagnosticada con un estado crónico de psoriasis que llevó a una artritis psoriásica. Fui diagnosticada con hiperinsulinismo y muchos diagnósticos que todos eran crónicos e irreversibles, eran los que decían los médicos. Pero ¿sabes qué, pastor? Cuando yo estaba delante de esos consultorios médicos, yo me acordaba del Dios que predicaba mi abuelo, que mi abuelo decía, no hay imposibles para él. Y después de estar bajo esos diagnósticos, pérdida de un empleo con el cual viví más de 2 décadas, muchas situaciones, yo decidí interrumpir mi propia vida, de hecho. Y cuando estoy en ese momento, ya para tomarme aquellas pastillas, con el vaso de agua en las manos, yo caí de rodillas y yo llegué, y esta fue mi oración, porque realmente las palabras no son lo que significan para Dios, sino el corazón con el que tú digas esas palabras. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, si el Dios que conocí a los 9 años me pudiera perdonar y yo no tuviera vergüenza de hablarte y me pudieras dar una oportunidad para arreglar todo este desastre que he hecho. Y así inicié aquella oración, y cuando me di cuenta había descendido la presencia de Dios después de tantos años. Estaba yo en un encuentro personal con Dios, sentí su amor, sentí su presencia, me reconcilié con Él y empecé algo muy importante. Empecé a cambiar mi vida. ¿En qué sentido? A decir, no estoy enferma, ahora estoy sana. Los médicos sobrenaturalmente, después de ver resultados de exámenes irreversibles, veían que no había enfermedad. Empecé a congregarme, empecé a ayunar, empecé a buscarlo. Y empecé a estar solo Dios y yo, o estar en su presencia. Y fue allí donde pude experimentar cómo Dios me recuperó, me restauró, me levantó. Y empezó Dios, y después que me restauró, me sanó, ya no estaba enferma, ya mi piel estaba sana, después que no tenía huecos en mi cabello de las heridas de la psoriasis. Después de eso, cuando ya estoy sana, entonces Dios empezó
a quitar, a poner como si fuera yo su rompecabezas, pero créeme, no hay nada mejor que ser ese barro, como tú hablabas, en las manos de ese alfarero. Sí, Y señor. aunque tú sentías que se destruya, yo me acuerdo que perdí hasta mi casa en Venezuela, y cuando yo le decía, Señor, ¿dónde voy a dormir? Y él me decía, así como aquel pueblo, yo le ponía una nube de fuego en la noche para que lo alumbrara y una nube para que lo cubriera del sol en el día. Así yo te guardaré a ti, solo quiero que confíes en mí. Y era impresionante cómo Dios me procesó en todas las áreas de Claro. mi vida y me sigue procesando. Y, y yo le creí y el Hay, creerle. amén. Hay una pregunta obligada, casi que obligada. En ese momento en que tú quisiste atentar contra tu propia vida, ¿cuáles fueron, no en detalle lo que pasó, pero en qué momento alguien decide? O sea, ¿en qué momento tú personalmente decidiste hasta aquí llegó mi vida? ¿Fue tal la desesperanza? ¿Fue tal el desespero? ¿En qué momento decides hoy me voy a matar? Sí, realmente los pensamientos suicidas no vienen de la noche a la mañana. Ojo, esos pensamientos solo provienen del enemigo, que fue el que vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Nuestro Padre Celestial jamás nos puede mandar un pensamiento a nuestra mente en estas condiciones. Todo pensamiento suicidio proviene del enemigo. Pero él actúa muy inteligentemente, porque él te va mandando poco a poco. Una persona, yo que te digo, yo planifiqué esto 3 veces y no lo logré. Una persona que planifica esto no lo hace de la noche a la mañana, porque si no se es valiente para las cosas de Dios, no es un suicidio. Pero el enemigo es constante, tiene paciencia y te va a ir mandando información a tu cabeza poco a poco para que tú planifiques esto. Pero el que nos creó, nuestro Padre Celestial, el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, nos puede defender ante estos pensamientos. Cuando yo decidí hacerlo, realmente yo creo que no estaba en mi sano juicio. O sea, por eso es que yo digo, es lo que opera alrededor de estos pensamientos en la vida de nosotros, lo que el pecado nos ha separado de Dios, que permite que la persona actúe de esta forma. Pero realmente ningún ser humano en esta condición está coherentemente estable. Por eso necesita ayuda. Pero en ese momento es muy difícil buscar ayuda, porque son pensamientos que te bloquean la comunicación con las demás personas. Es muy difícil estar en este estado y solo el que lo ha vivido y ha sobrevivido por la misericordia de Dios pudiera entender y hablar de esto. Porque mucha gente puede decir, no, o sea, fue débil, no sé lo que está pasando por esa mente, pero yo le hablo a esas personas que pudieran estarnos escuchando y pudiera el enemigo estar llevando estos pensamientos a su mente. No les hagan caso a estos pensamientos, busquen de Dios, lean la palabra de Dios, así como Cristo se defendió al salir de aquellos 40 días de ayuno con la palabra de Dios, así nosotros nos podemos defender de estos pensamientos poniéndolos cautivos a la obediencia de Cristo. Cautivo a la obediencia. Bueno, es un proceso definitivamente en el que el diablo se aprovecha de tu condición, de tu estado de ánimo. Por eso esa batalla siempre ahí en la mente, llega el enemigo en momentos cruciales. Él sabe en qué momento, en ese momento en que estás vulnerable. Por eso esta noche estamos levantando palabras, estamos levantando clamor, estamos levantando ese yugo que pudre, o más bien la unción que pudre ese yugo, quiero decir. Estamos hablando de una presencia de Dios en la vida de cada persona necesitada. Rescate de almas habla de eso, de ayudar, de darle la mano, de sacar de ese pozo de desesperación a las personas. Y evidentemente, Karina, pues tú eres la protagonista principal de tu historia.
allí a través de eso Dios te ha mostrado cómo poder y entender la situación de otros. Hoy en día quizás entenderás que Dios permitió esto para poder usarte en esta área tan importante, o quizás simplemente fuiste una víctima de las circunstancias. Era necesario, todos mis procesos fueron necesarios. Hubo procesos en los que yo entré por mi soberbia, por mi ignorancia, pero otros procesos eran necesarios e indispensables para que hoy Rescate de Almas exista. Quiero decirle, pastor, que Rescate de Almas no es para aquel que está en las cuatro paredes de una iglesia, sano y salvo, adorando y glorificando el santo nombre de Dios. No, Rescate de Almas es para aquellos que están en droga, que están en prostitución, que están en adulterio, que están en fornicación, que están teniendo esos pensamientos de suicidio en su mente. Para ellos está eso. Para toda aquella persona que esté en alguna cárcel espiritual y no haya conocido el poder sobrenatural de Dios, el cual es lo único que te puede sacar de esas cárceles, lo único que te puede hacer libre. Yo le decía hace días a una persona, yo le dije, déjate de estar creyendo en la felicidad. Mejor cree en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja de estar buscando el bienestar. Mejor busca el reino de los cielos y todo te será dado por añadidura. Amén. Hoy, aún cuando yo aún estoy siendo procesada, aún Dios tiene áreas en mi vida que corregirme. Yo creo que ya, si Dios ha abierto puertas, ha permitido que Rescate de Almas exista y me ha dado la autorización y el permiso para ir y hablar de esto, es porque ya hay áreas en mi vida con las que han sido tratadas por Él y que pueden ayudar a otras personas, y realmente eso es lo que yo anhelo, que el propósito de Dios se cumpla y que Rescate de Almas llegue a las personas que tiene que llegar. Porque hay muchas personas que necesitan entender que Dios es sobrenatural, que Dios rescata, que Dios restaura, que Dios salva, que Dios levanta, Dios, podemos andar, es como el que se monta en un carro creyendo en el GPS y resulta que se tenía que doblar en una esquina y siguió derecho. Ese GPS te va a volver a redireccionar, ¿cierto? Las veces que sea lo va a hacer. Amén. Pues amén. Así es nuestro Dios. Él nos va a redireccionar. Él quiere la salvación. Él quiere que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos amó primero. De hecho, Él nos amó primero, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Pero el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque realmente tenemos en la palabra de Dios todas las herramientas para llevar una vida plena en Cristo, que nos lleve a lo sobrenatural de Él todos los días y experimentar milagros. Claro que porque a veces yo digo, wow, son cristianos, pero no, como que no creen en los milagros. Rescate de Almas está impulsando a las personas a salir, lo que tú decías, de esas cuatro paredes, a vivir, al vivir la experiencia de ser cristiano, esa relación con Dios afuera de la iglesia, afuera de esa zona de confort, afuera de nuestro hogar. Hay tanta necesidad y día a día, somos testigos, Karina, día a día de cuántas personas están, y especialmente cuánto más ahora en este tiempo de crisis, en este tiempo de hambre, en este tiempo de búsqueda de respuestas. La gente está bombardeada con todo tipo de información, gente en depresión terriblemente, gente en los hospitales, gente que no pueden encontrarse con sus familiares por la misma crisis de salud que hay en el mundo. Rescate de Almas llega en un momento donde tú puedes leer, y a través de la lectura de esta experiencia en la cual Karina muestra, dibuja, ensambla su vida, sus procesos, porque son varios, y lo ha dicho varias veces, todavía Dios sigue procesando su vida. Así como ella, hay muchas personas más. Quizás tú, quizás yo, quizás alguien cerca de ti está atravesando esas experiencias, y a veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo llegar a alguien, pero esta es una herramienta, Karina, para que alguien pueda decirle, mira, no sé qué decir, pero te invito a que leas
esta experiencia de alguien que lo vivió y sobre todo alguien que salió adelante de esos procesos. Sí, ciertamente Rescate de Almas le da la oportunidad a las personas de discernir el poder sobrenatural de Dios, de saber que Dios habla, que Dios no está mudo, que tenemos un Dios que está vivo, que podemos sentir su presencia, que solo tenemos que cerrar nuestra puerta y en nuestra intimidad anhelarlo y buscarlo, que Él va, o sea, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no te va a despreciar independientemente, porque ciertamente, así como yo digo, Rescate de Almas nació para el pecador. Así vino Cristo. Cristo no vino para el que está sano, Cristo vino para el que estaba perdido y vino por todos nosotros, porque la palabra de Dios también dice que somos pecadores y que el que diga que no lo es ya pecó. Entonces, realmente todos, hasta todos estamos siempre en algo que necesitamos de parte de Dios. Yo siempre digo, mira, así sean pastores, así sean apóstoles, así sean lo que sea, siempre hay una necesidad de Dios, porque no hay un punto final en la vida donde digan, no, ya no necesito de Dios, puedo seguir viviendo 40 años más, estos 20 años necesité de Dios, pero estos otros no. No, siempre vamos a tener una necesidad de Dios, porque el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu tiene un vacío que solo Dios puede llenar. No hay nada sobre esta tierra que el hombre pueda hacer para llenar ese vacío, que solo la palabra de Dios, los encuentros sobrenaturales con Él, cuando lo adoramos de verdad, es las únicas herramientas que tenemos para llenar ese vacío. Y entonces por eso anda mucha gente confundida en otras cosas y tú dices, wow, pero era artista, era cantante famoso, era millonario y se suicidó. Porque ese vacío no hay nada que lo llene, solo Dios. Y solamente es allí, Señor. Sí, y es allí donde está perdida la gente. En ese momento es que está perdida la gente, que no saben cómo llenar ese vacío, porque bueno, ciertamente han escuchado del Evangelio, pero han escuchado muchas cosas que están equivocadas, muchos testimonios que no llevan al arrepentimiento, porque lo importante es que Rescate de Almas es un testimonio que al lector lo va a llevar al arrepentimiento, porque eso es lo que quiere Dios en estos tiempos, arrepentimiento. De hecho, Dios ha permitido esta pandemia con el solo propósito de que el ser humano se arrepienta y entienda que Él es sobrenatural. Así es. Y que Él pone y quita cuando Él quiere. Ahí está Karina Soto, mira, predicando. Agarre palabra, mi hermano, mi oyente, querido amigo. Ahí está, una experiencia maravillosa, Rescate de Almas, un libro que refleja la historia, la vida, el testimonio de una mujer que estuvo pasando tantos procesos a punto también de quitar su vida. No vamos a contar la historia porque lo importante es que usted lo lea. Y yo no sé, Karina, yo quiero regalar un par de libros hoy a nuestros oyentes. Vamos a ver qué hacemos, pero yo quiero hoy regalar un par de libros a alguien y vamos a poner allí una tareita en pocos minutos para que usted se lo gane. No va a ser tan fácil. Ponga mucha atención porque yo voy a hacer un par de preguntas y la persona que se comunique, que conteste, va a tener la bendición de poder compartir este libro. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos en pocos minutos. Mientras, Karina, no sé si estás allí conectada en el chat para que pongas tus datos y si alguien desea comprar el libro, si alguien desea más información al respecto, vamos a poner el dato allí para que usted se contacte y bueno, pueda comprar el libro, pueda disfrutarlo y podamos vivir este testimonio. Me gustó mucho esto. Me gustó mucho esto que dijiste y es que estamos llamados, no solamente los pastores, no solamente la gente que estamos detrás de un púlpito, pero ¿cuántos de ustedes tienen talentos inmensos? ¿Cuántos de ustedes están perdiendo oportunidad? Es muy fácil decir, bueno, pero una escritora está haciendo esto, alguien está cantando, pero ¿por qué usted no ha hecho algo?
¿Qué te impide a ti si tú también tienes un llamado de parte de Dios? Dios nos está hablando en esta noche, así que no se me vaya. Ya vamos a regresar con más. Aquí está con nosotros nuestra querida Karina Soto, escritora, pero sobre todo una hija de Dios. Así que ya regresamos con más. Tenemos hoy con nosotros una invitada especial, escritora con un tremendo testimonio. Ha escrito un libro que Dios le dio a través de esta pandemia, donde Dios la sentó literalmente en la computadora y empezó allí a dictar, y ella hasta que no se alineó, hasta que no dijo, Señor, yo quisiera, pero es que reconozco que no sé cómo, solamente tú, yo estoy disponible, yo estoy dispuesta. Entonces Dios empezó a fluir en su vida y empezó a poner en palabras, en frases, en oraciones, en páginas, en capítulos, toda su historia, todos los procesos difíciles que ha vivido, y le puso al Señor el nombre de rescate de almas, y tiene que ver con cómo sacar de ese hoyo de la desesperación a personas. Si usted está bien con Dios, no ha tenido ningún problema en su vida, esto no es para usted. Esto es para gente como yo, que somos de carne y hueso, que fallamos, gente como yo que decaemos a veces emocionalmente, estamos tristes, subimos, bajamos, en fin, vivimos esta carne y esa lucha entre la carne y el espíritu. Rescate de almas, una maravillosa experiencia. Vamos a regalar 2 libros. Yo estoy hablando como que son míos los libros, pero así me toque pagarlos, Karina. Vamos a regalar 2 libros. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero saber primero si usted quiere ganarse un libro de estos. Se lo vamos a enviar a donde esté. No importa en qué país, en qué ciudad esté, se lo vamos a enviar. Yo me comprometo en nombre de Conexión Vida a enviar este libro. Y voy a hacer algo más. Voy a poner el enlace del programa. Ahí está en el chat de Facebook Live. Y las primeras 2 personas que se conecten y nos cuenten un testimonio corto de un proceso y cómo salió de él. Corto, no tenemos mucho tiempo. Usted va a ser ganador de, ¿te parece, Karina? De este libro. Queremos escuchar un par de testimonios. No importa en qué ciudad esté, se lo hacemos llegar a donde esté. ¿Qué tiene que hacer? Ahí está en pantalla, está, o más bien en el chat, está el enlace de cómo conectarse a nuestro programa. Usted va a salir al aire, va a salir aquí con nosotros y nos va a contar su testimonio. Esa es la única cosa que usted tiene que hacer para poder ganarse este libro, que le aseguro va a ser de bendición. Mientras tanto, quiero saludar a Golkis Tatis de República Dominicana. Félix Guzmán, ya dijimos, República Dominicana también. Está por allí mi querida Denise Román, óyame, ella es nuestra, no reportera, porque no está reportando, nuestra presentadora, coordinadora en República Dominicana, parte de la familia de Conexión Vida. ¿Quién más no he saludado? Anjoli Jiménez también, Liliana Rosero, creo que también la vi por allí. En fin, usted que se está conectando, gracias. También, por supuesto, ya dijimos en Venezuela, Milagro Ravelo, toda la familia venezolana, y bueno, toda la familia en España a través de Cultural Celestial Estéreo, la voz del Dios viviente. Nos oyen a esta hora a través de la 88.9 FM, 88.9 FM en las bellísimas Islas Canarias, donde pronto estaremos haciendo un trabajo especial. Bueno, ahí está, pues no hay excusa. ¿Cuál ha sido la respuesta, Karina, del público hacia tu libro? Sí, es increíble cómo, quiero contarte parte, ya te voy a responder a esa pregunta, pero quiero contarte que cuando yo inicio a escribir, y ya yo introduzco en el contador de palabras en mi computadora que llevo una gran cantidad de palabras, y yo le digo, ajá, esto ya está escrito, Dios, empiezo a orar, a ayunar, y le digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hago ahora con esto? Increíblemente Dios abrió puertas, los recursos llegaron, nunca faltó dinero para pagar a la editorial, para hacer todas las gestiones que había que hacer para hacer los libros, para que hoy pueda estar así. Y sobrenaturalmente, aún en medio de la pandemia, aún yo reprogramándome porque había perdido mi trabajo producto de la pandemia. Las niñas no estaban en clases presenciales, sino virtual, entonces no podía
tener un compromiso de trabajar porque tenía que estar en casa con ellas, lo complicaba las tareas. O sea, no piensen que todo estaba normal, bonito, no, era una situación muy difícil porque en ese momento no vivíamos solas, sino que vivía con unos familiares y la persona trabajaba en una aerolínea y viajaba aún así, cuando teníamos ese que no sabíamos el nivel de la complejidad de este virus y que nos podíamos contagiar, y entonces era toda una situación muy difícil, y es allí donde yo empiezo a escribir, tengo ese encuentro con Dios y nace Rescate de Almas. Después que nace Rescate de Almas, que ya está en una computadora, que ya están esas 200, 300,000 palabras escritas, entonces es allí donde Dios empieza a abrir puertas sobrenaturalmente. Es donde aparece la Pan House como editorial, es donde nace esta bella portada que yo sé que nació del corazón de Dios, porque no tienes idea cuánto ayuné, cuánto oré para que esta portada, yo decía, y me presentaban portadas y yo decía, esa no es, y me presentaron 6 portadas hasta que llegó la portada que yo sabía que estaba naciendo del corazón de Dios. Y fue un trabajo de mucha dedicación, pero quiero decirte que los libros, como se lo dije hace días a una persona con quien hice un en vivo, los libros no son como los hijos todos se quieren por igual, los libros no, hay un libro que es preferido, y para mí Rescate de Almas 2 es el preferido. ¿Por qué? Porque no solo presenta una protagonista madura espiritualmente, que ha logrado a través de encuentros personales con Dios salir de procesos muy fuertes, sino que como escritora yo me siento más tranquila, más programada, más confiada de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo correctamente, porque esto fue un aprendizaje no solo en lo espiritual, sino también Dios me formó como escritora, o sea, nací como escritora, y fue algo tan bello porque he aprendido cómo conjugar palabras, cómo escribir una palabra correctamente, he aprendido a amar las palabras, o sea, es algo impresionante, es tan bello escribir, y es un sueño que el que lo tiene que lograrlo. Y así, por eso Rescate de Almas 2 es para mí mi preferido, y si fuera por mí, ya estuviera publicado, pero por estrategias de las personas que me están asesorando, no es recomendable, sino que hablemos más de Rescate de Almas 1. Bueno, eres tú la que está hablando del 2. Yo no he dicho nada, yo no he preguntado nada, así que hay que hacerle caso a los que saben. Bueno, ahí en pantalla usted tiene en el chat la información para conectarse con nosotros en vivo, contar un pequeño testimonio, un saludo, y eso le va a hacer a usted le va a dar la opción de llevarse este libro que sabemos que va a ser de bendición. Ya estamos hablando con Karina, la vamos a entrevistar también en Expolit. Ya estamos ya dando algunos pasos, ¿verdad, Karina? En términos de ir ya a otros niveles en Dios. No, y es que es increíble, pastor, cómo Dios ha abierto puertas, ha hecho conexiones. Dios me ha conectado con personas tan lindas que sin ningún interés me han asesorado, me han explicado cómo es esto de promocionar un libro, de cómo es increíble. Yo siento aquí entre nos que Dios ha cambiado hasta el tono de mi voz, porque si algo a mí no me gustaba era el tono de mi voz. O sea, yo decía, ¿cómo voy a hablar si tengo esta voz tan fea? Y Dios ha cambiado hasta el tono de mi voz para que yo pueda ir y hablar de lo que Él ha hecho y de lo que Él está haciendo. Y ve cómo abre puertas, y yo me quedo cada día más enamorada de lo sobrenatural que es, porque no hace falta salir. Debes hacer cosas, debes dar pasos, pero la oración es lo más importante. Un cristiano que no ore es un cristiano que no va a poder avanzar, es imposible avanzar. Y mientras vas dando pasos a tu propósito, pasos a tu llamado, tienes que orar cada día más, porque es impresionante cómo pueden venir
ataques y cosas contrarias a la vida de una persona porque el enemigo no quiere que nosotros logremos nuestros propósitos. Así es. Él no quiere que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y Él vino a robar, a matar y a destruir, como ya les dije. Entonces, nosotros con la oración es que vamos a poder activar todos los ángeles del cielo que están a nuestro servicio, como dice el Salmo 91, que sus ángeles nos llevarán en sus alas para que nuestro pie no tropiece en piedra, pero para eso tenemos que orar, es necesario. Mucha oración. Sí, Señor, es indispensable la guianza del Señor. Así como el Señor le dijo a Jeremías, tú tienes talento, tienes potencial, pero necesito que te levantes y vayas al lugar donde voy a hablarte. Yo creo que los que estamos aquí todos, de una u otra manera, hay sueños en nuestra vida que Dios ha puesto. Sueños que Dios ha dado para que puedan ser desarrollados. Nosotros somos culpables de realmente no hacerlo realidad. Nos da miedo, nos da temor, esperamos que sea el momento adecuado, que estén las finanzas, en fin. Yo no sé cuál sea su excusa, pero Dios tiene algo. Yo no sé si está llegando, déjeme preguntarle al público si está llegando en el chat la dirección de aquí del programa. No sé, veo que aparece en YouTube. No sé si la gente de Facebook Live me están siguiendo. Vamos a preguntarle allí a los que están conectados en Facebook Live si está llegando. Si no, para ponerlo de otra manera, voy a enviar a algunas personas para que me lo puedan allí copiar. Y bueno, antes de las 9:30, nos quedan pocos minutos, puedan pasarlo ahí al chat y podamos tener la oportunidad de que alguien se lleve esta bendición. Si no, pues igual, Karina, necesitamos que nos dé la información de cómo tenerlo. Alguien quiere comprarlo, ¿qué debe hacer? Ok, para comprar Rescate de Almas tienes que ingresar a la plataforma de Amazon. Es el único lugar donde está disponible por los momentos. Lo puedes encontrar en digital y en papel. Y lo compras y te llega a tu casa. Yo creo que Amazon ha sido una bendición muy grande para Rescate de Almas porque es una vía de acceso rápida y cómoda para que el lector pueda tenerlo en sus manos. En cuanto a las personas que están en Venezuela, estamos hablando con personas mi editorial está hablando con personas que distribuyen contenidos cristianos para ver la posibilidad de enviar unos libros hasta allá, porque sabemos que no tienen acceso a Amazon. Ahí está. Es la única forma por los momentos. Y no olviden que Rescate de Almas tiene una promesa que son 10,000 almas para Cristo. Yo, cuando Dios me puso en mi corazón crear el movimiento 10,000 almas para Cristo, que está basado en el testimonio de los lectores de estos libros, Dios me puso 10,000, pero como yo quiero ir por más, yo le puse en el logo el símbolo de más al número, ¿verdad? Y puse más 10,000 almas para Cristo, porque yo sé que Dios lo va a hacer, porque es una de sus promesas, y sus promesas siempre se van a cumplir cuando estamos alineados a su perfecta y santa voluntad. Así que por eso los invito que vayan a la página rescatedealmas.com y ahí van a tener toda la información relacionada con este movimiento y ahí van a poder testificar su experiencia en la lectura de Rescate de Almas. En cuanto a mis redes sociales, solo manejo Instagram y Facebook y me pueden conseguir como Soy Karina Soto. Soy Karina Soto, con S, K-I-S, Soy Karina Soto, ahí en Facebook. Bueno, ha sido una lindísima experiencia. El tiempo vuela, el tiempo ha pasado. Llegamos a las 9:15 de la noche, 9 de la noche, 15 minutos, aquí en Conexión Vida, conectando tu mundo con Dios. Hoy hemos tenido la bendición de compartir con una escritora, comunicadora, pero ella me dice, no, hija de Dios, una hija de Dios, que está haciendo lo que el Señor dijo que hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A algunos le dio voz para cantar, a otros le dio la capacidad de escribir, a otros de predicar. En fin, no hay excusa para que tú no estés desarrollando el potencial que hay en ti. Palabras finales, Karina. Bueno, realmente que gracias, pastor, por confiar en mí.
aun cuando no nos conocemos físicamente, y por creer en Rescate de Almas. Sé que las puertas que se están abriendo no son para Karina Soto, es para Cristo, es para Rescate de Almas, es para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, y por eso le doy la gloria a Dios, porque simplemente soy una obrera disponible del reino de los cielos, y eso es lo más importante para mí, y todo lo que hago para Dios solo lo hago en agradecimiento, porque aquel día no permitió que yo interrumpiera mi vida y que hoy yo pueda estar criando a mis hijas y pueda estar en este bendecido país llevando las buenas nuevas de salvación. Dios ha sido fiel, y eso es lo que quiero transmitirle. Dios es bueno, Dios es fiel, y Él está disponible para todo aquel que lo anhela, que lo busca y que clama a Él, porque su palabra dice: clama a mí y yo responderé. Su palabra dice que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios está disponible, y eso es lo que a esas personas es que yo quiero llegar, a esas personas que creen que Dios no está disponible para ellos porque estaban en la prostitución, porque estaban en la brujería, porque mira, Dios rescata a un brujo si le da la gana, Dios rescata a quien sea que simple y llanamente diga: Señor, ven a mí y rescátame y sáname y restáurame. No necesitas una oración estructurada, ni necesitas es un corazón dispuesto a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así es, un corazón contrito y humillado. Karina Soto, escritora, comunicadora, hija de Dios, con el tema de su libro, de su más reciente obra literaria, Rescate de Almas. Más de 10,000 almas es el propósito de este libro a través del mundo entero. Ya va en su tercer capítulo, en su tercer libro. Está promocionando el todavía el segundo, que es El Consentido. No vamos a hablar mucho de eso, pero ya pronto viene. Las puertas de Conexión Vida están abiertas, también Vida Radio en la Red. Sabemos que cuando quieras compartir, nos dejas saber. Cuando salga el segundo libro, ya estás invitada de antemano. Hemos puesto en pantalla, claro que sí, hemos puesto para que alguien se gane el libro. Si no se lo quieren ganar, después no digan que no lo quisimos enviar. Solamente tiene que conectarse. Yo sé que son muy tímidos, por eso lo hacemos de esa manera. Conéctese, gánese el libro, sea de bendición, y después nos cuenta el testimonio también de este libro. Karina, muchísimas gracias. Tenemos que decirte bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Para mí fue un placer. Y bueno, vamos a seguir trabajando juntos porque ya hay mucho por hacer y nos unimos contigo al esfuerzo de alcanzar estas 10,000 almas para el Señor. Amén. Así que bye, bendiciones, muchas felicidades. ¿Cuándo vas para Venezuela? Muy pronto. Cuando Dios disponga. Cuando se pueda, ¿no? No vamos a hablar de política, pero nos despedimos de Karina con muchísimo cariño. Muchas bendiciones. Vamos a la pausa. Ya regresamos con la parte final de Conexión Vida, conectando tu mundo con Dios.